Hola otra vez. Este es otro vídeo de tecnología, en concreto de tecnología de segundo, pero son contenidos de ley de Ohm, de electricidad, y os van a venir muy bien si queréis repasar también esa parte de tecnología en tercero de la ESO. Veréis que hago referencia a algunas páginas del libro, pero los contenidos se pueden seguir perfectamente sin tener ese libro en concreto. Por último, quería pediros perdón porque es la primera vez que utilizaba esta tableta digitalizadora y la letra que me ha salido no es la mejor de las letras, ¿vale? Venga, os dejo con el vídeo. Vamos a iniciar contenidos de electricidad, ¿de acuerdo? En concreto, vamos a hacer una referencia muy breve a la página 196 y después vamos a trabajar también con la página 198, ¿de acuerdo? En concreto en el apartado este de magnitudes eléctricas, ¿vale? Pues nada, vamos a recordar un poquito lo que hablabais el año pasado respecto al circuito eléctrico, yendo directamente al grano. Si os parece, vamos a dibujar un circuito eléctrico sencillo y eso nos va a servir para, dibujando su esquema, hablar de las magnitudes básicas. Entonces, fijaos que aquí tenéis los principales símbolos eléctricos y ahora yo os voy a dibujar cómo se dibujaría un esquema eléctrico. Recordad que esto sería como un dibujo, un boceto, podríamos decir, pero nosotros cuando hagamos problemas siempre tenemos que dibujar lo que es el esquema eléctrico, ¿de acuerdo? Pues vamos allá. ¿Cómo sería un esquema eléctrico básico de un circuito? Muy sencillo. Tendríamos una pila, tendríamos los conductores, después tendríamos una resistencia, por ejemplo, seguimos con los conductores, evidentemente deberíamos tener un interruptor, porque si no tenemos este interruptor, el circuito estaría siempre cerrado y por tanto la intensidad estaría siempre circulando, ¿vale? Por tanto, este interruptor, en lugar de estar abierto, tendrá que estar cerrado, ¿vale? Cerramos el interruptor y nada, incluimos algunas cosas que nos faltan. Generalmente en las pilas, ¿vale? Esto sería una pila, este sería el esquema eléctrico de una pila, este sería el símbolo eléctrico de una resistencia y esto que se nos ha quedado aquí un poquito raro, perdonad lo que es el dibujo, sería el esquema eléctrico de un interruptor. Muy bien. ¿Cuáles son las magnitudes básicas que aparecen en cualquier esquema eléctrico? Pues mirad, las magnitudes básicas, bueno, en este caso, ¿vale? En este caso concreto de aquí, tendríamos, este sería el interruptor, esta sería la pila, y aquí tenemos diferentes elementos, ¿vale? En este caso tendríamos un motor y en este caso tendríamos una bombilla. Realmente, a efectos prácticos de los problemas que nosotros vamos a calcular, todo lo que son receptores, es decir, una bombilla, un motor, lo que van a hacer es generar una resistencia, ¿vale? ¿Por qué generan una resistencia? Muy sencillo, porque lo que hace un motor, lo que hace una bombilla, es oponerse de algún modo al paso de corriente eléctrica que fluye o que circula por este circuito, ¿vale? Por tanto, como os digo, a efectos prácticos, una bombilla, un motor, si nos sale un problema, realmente nosotros lo vamos a interpretar como que nos están ofreciendo una resistencia, ¿vale? Ahora veremos en concreto lo que es esa resistencia. Mirad, ¿cuáles son las magnitudes básicas en corriente eléctrica? Pues son estas magnitudes que tenéis aquí. Yo os recomiendo fervientemente que os hagáis una tabla con las diferentes magnitudes que vamos a ir trabajando. ¿Por qué? Pues porque eso
os va a ayudar a ver que no son tantas cosas, ¿vale? El tema de electricidad en principio puede parecer un tema complejo, pero realmente si lo tenemos todo controlado en una tablita que os hacéis en vuestros apuntes, me voy a dar cuenta de que no son tantas cosas las que tengo que aprenderme, ¿vale? Por tanto, mi consejo es que en vuestros apuntes os hagáis una tabla en la que incluyáis magnitud, símbolo, unidad de medida, y por último, símbolo de esa unidad de medida, ¿vale? Vais a verlo ahora claramente cuando vayamos introduciendo las distintas magnitudes. Muy bien. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales que intervienen en cualquier circuito? Como ya os he dicho, la tensión, la resistencia y la intensidad de corriente que circula por él, ¿vale? Que lo vamos a representar por esta flecha de avance de los electrones, que irían pasando por todos los conductores hasta que llegan al receptor, en este caso la resistencia, continuarían, como el circuito está cerrado por el interruptor, continuarían y terminarían el ciclo, ¿vale? Muy bien, pues entonces tendríamos tensión, también llamada voltaje, y en algún caso diferencia de potencial, ¿vale? Todo es la misma magnitud. Si en un problema os lo pregunto de diferentes maneras, realmente todo se refiere a tensión. ¿Cuál es el símbolo eléctrico de la tensión? La V, de voltaje, para que lo recordéis, ¿vale? Una V mayúscula. ¿Cuál sería la unidad de medida de la tensión? Los voltios. ¿Y cuál es el símbolo de esa unidad de medida? La V, ¿vale? De tal forma que si yo me vengo a este circuito eléctrico y vengo a los datos y digo tensión es igual a 4,5 voltios, por ejemplo, una pila de petaca, ¿vale? ¿Cuál sería la otra magnitud que nos presenta el libro? Aquí tenemos la tensión, ¿vale? Con su unidad de medida, y vamos a ir a otra magnitud que es la intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Realmente sería intensidad de corriente eléctrica, ¿vale? Pero nosotros la vamos a llamar intensidad, perdonad por esto, ¿vale? O corriente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su unidad de medida? O sea, ¿cuál es su símbolo, perdonad? La I de intensidad. ¿Cuál es la unidad de medida? El amperio. ¿Cuál es el símbolo de la unidad de medida? Es decir, ¿cómo representamos el amperio? Lo representamos por A. De tal forma que si decimos que esta intensidad de corriente, ¿vale?, es de 5 amperios, pues lo representaríamos así. Ojo, ¿vale? Bueno, ahora luego entramos en lo que son las diferentes unidades de medida y cómo podemos pasar de miliamperios a amperios, de milivoltios a voltios y demás. Realmente es como cualquier unidad del sistema métrico decimal, ¿vale? Como si pasáramos de milímetros a metros y demás. Pero bueno, ahora entramos en eso. ¿Cuál sería la unidad que nos falta? Pues la resistencia, ¿vale? Como veis en vuestra página 158 del libro. Muy bien. Me voy a mi tabla. Yo me quedo sin tabla, pero vosotros no. Espero que hayáis sido más limpios que yo. Tened en cuenta que es la primera vez que escribo algo tan largo en el Jamboard, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente magnitud? Resistencia, como os digo. ¿Cómo se representa? ¿Cuál es su símbolo? La R. ¿Y cuál es su unidad de medida? Mirad. La unidad de medida es el ohmio. Viene de un señor que se llamaba Ohm, que fue el que enunció la ley que vamos a ver a continuación, por la que se rigen todos los circuitos eléctricos, ¿vale? Una ley fundamental en electricidad. ¿Cuál es el símbolo del ohmio? Pues fijaos,
es esta letra griega que se llama omega. ¿Vale? Al principio igual os resulta un poco complicado, pero vamos, cuando lo hagáis 2 o 3 veces lo tenéis hecho. Muy bien. ¿Qué pasa? Que no podemos poner así a ojo cuánto vale la resistencia, ¿vale? Ahora veremos más adelante cuánto vale la resistencia. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver de una forma muy sencilla. En la página 199 nos encontramos con este apartado, ¿vale? Al final de la página nos encontramos con la ley de Ohm. Fijaos, es importantísimo que no aprendáis todas las formas de la fórmula, ¿de acuerdo? ¿Qué dice la ley de Ohm realmente? La ley de Ohm dice que la tensión en un circuito eléctrico es igual a la resistencia por la intensidad. Y quiero que solo os aprendáis esta forma de la fórmula. Fijaos que vuestro libro nos da 3 formas diferentes, pero realmente vais a daros cuenta de que todas vienen de esta misma fórmula. Si recordamos un poco lo que hemos aprendido en matemáticas, nos damos cuenta que esta es mi forma general, ¿vale? Pero de esta forma general de la ley de Ohm salen otras 2. Por ejemplo, vamos a ver, imaginaos que en un problema me piden la resistencia. Yo tengo que ser capaz de calcular la resistencia, ¿vale? ¿Cómo saco la resistencia de esta fórmula? Muy sencillo. La resistencia es lo que se tiene que quedar solo. Por tanto, la intensidad, ¿cómo pasará al otro lado del igual? Entendiendo que el igual es como una especie de frontera. Pasará dividiendo a la intensidad, a la tensión, perdón. ¿Vale? Por tanto, ¿cómo despejaré la resistencia? Mirad, voy a hacerlo un poco en 2 pasos, ¿vale? Para que no os liéis. Dejo la resistencia al mismo lado, la dejo ahí quieta, y la intensidad la paso dividiendo, ¿vale? Por tanto, dejo la tensión tal y como estaba y la intensidad pasa dividiendo. Ahora bien, no tiene mucho sentido expresarlo así, porque todo el mundo ve que esto es exactamente lo mismo que esto. R igual a V partido I. Y esta es otra de las formas de la fórmula. Lo mismo ocurre si en un problema me preguntan, por ejemplo, ¿cuánto es la intensidad en un circuito? ¿Cómo lo despejaría? Pues tengo que dejar la intensidad solo y lo que está multiplicando a la intensidad, en este caso la resistencia, pasará al otro lado del igual dividiendo, ¿vale? ¿En qué se convierte eso y ya me salto este paso? En lo siguiente, intensidad es igual a tensión, que se queda tal cual, dividido la resistencia, que es lo que estaba multiplicando la intensidad. Con esta fórmula he sacado esta forma y he sacado esta forma. Por tanto, de verdad, hacedme caso, aprendeos la ley de Ohm solo en una de las formas. ¿Vale? ¿Por qué os cuento todo esto? Muy fácil, ya estamos casi acabando. Mirad, con esta tabla, que son las unidades fundamentales, conociendo la forma básica de un circuito y sabiéndome la ley de Ohm, voy a poder empezar a resolver circuitos, vais a ver. Imaginaos que tengo este circuito y en un problema me dicen, me presentan, por ejemplo, tengo un circuito compuesto por una pila de petaca, es decir, 4,5 voltios, una resistencia y una intensidad de 5 amperios, ¿vale? ¿Cuánto es la resistencia o qué valor tiene la resistencia? Muy bien. ¿Qué forma de la fórmula utilizaría? ¿Esta es la que me sirve si me están pidiendo R? No, esta la usaré cuando me piden la tensión. Si quiero calcular la R, lo que haré es despejar la R. ¿En qué forma de la fórmula? Muy fácil. Esta. Pues vamos allá. Borro esta fórmula y utilizo la forma que me interesa, ¿de acuerdo? Si R es igual a tensión partido intensidad, lo que hago es directamente sustituir de mis datos. ¿Cuánto es la tensión?
4,5 voltios. ¿Cuánto es la intensidad? 5 amperios. Divido 4,5 entre 5 y me da 0,9. ¿Qué me da? 0,9 ¿qué? 0,9 es la resistencia, ¿vale? La resistencia que hay en este circuito. Lo he calculado porque tengo la tensión y porque tengo la intensidad, 4,5 entre 5. Por tanto, este 0,9 es la resistencia. Me voy a mi tabla y digo, ¿en qué medía la resistencia? En ohmios. Por tanto, ¿cuál es la unidad de medida de la resistencia? Los ohmios. Incluyo la unidad de medida y la respuesta sería 0,9 ohmios. Así de sencillo, ¿vale? ¿Qué se me ha quedado por explicar? Imaginaos que en un problema me dicen que tenéis, es muy habitual que las intensidades de corriente se midan en el orden de miliamperios, ¿vale? Por tanto, imaginaos que yo tengo una intensidad en un circuito de 8 miliamperios. ¿Cómo pasaría esto a amperios? Muy fácil, igual que paso de milímetros a metros, ¿vale? ¿El miliamperio qué es? Es algo muy pequeñito, por tanto, ¿qué tendré que hacer para pasarlo a amperios? Dividir entre cuánto? Mili, ¿vale? Dividir entre cuánto? Entre 1000. 8 dividido entre 1000 será igual a 0,12 y 3 amperios, ¿vale? Imaginaos que tenemos un valor de voltaje de 50 milivoltios. ¿Cómo lo pasaría a voltios? 50 dividido entre 1000, ¿a qué sería igual? A 0. Tacho esto, ¿vale? Acordaos. Y como sería 5 dividido entre 100, 0,05 voltios. Vale, ¿qué suele pasar con la resistencia? Pues que pueden darme un valor de resistencia, por ejemplo, de 10 kiloohmios. El kiloohmios, pensad en kilos, ¿vale? Pensad en kilogramos para pasar a gramos. ¿Verdad que el kilo es más que el gramo? Por tanto, para pasar de kiloohmios a ohmios, tendré que multiplicar por ¿cuánto? Kilo, 1000. Tendré que multiplicar 10 por 1000 y me dará la cantidad de ohmios. ¿Vale? Y bueno, no mucho más. Con esto tenéis suficiente para hacer dos problemitas vosotros, ¿vale? Os voy a dejar ya la pantalla de Word con los problemas que quiero que hagáis y simplemente lo que tendréis que hacer para resolverlos es pausar el vídeo en este momento, copiaros los datos del problema, dibujar el circuito y resolver tanto el número 1 como el número 2. Fijaos que en el número 1 nos están pidiendo la intensidad que circula por el circuito, tendremos que utilizar una forma de la fórmula, y en el número 2 nos están pidiendo que calculemos la tensión de alimentación, ¿vale? Ojo, porque si os fijáis en el problema número 2 tenemos un valor de miliamperios, por tanto tendréis que trabajar siempre con la unidad de referencia, voltio, amperio y ohmio. Muchísimas gracias, espero que no os haya aburrido mucho y espero vuestras tareas, ¿vale? Venga, adiós.